Pasé mi 34º cumpleaños solo. Cena, macarrones de caja. Entonces Clara tocó. Tu obsequio ha llegado. Trajo una tarta, una invasión dulce y una amistad disfrazada de reparaciones inventadas. Lo que no trajo fue la advertencia de que su exmarido regresaría para destruir su empleo con mentiras, y que yo, el vecino que prometió no meterse, terminaría grabando una confesión y cruzándome una línea que casi me cuesta a ella. Me llamo Daniel Mercer. A los 34 años, mi plan de cumpleaños era desaparecer entre 4 paredes alquiladas y una caja de macarrones. Pero aquella noche, no solo entró Clara Bennett con una tarta de chocolate, entró una historia que pondría a prueba cada promesa que hice. Porque proteger a alguien no siempre significa obedecerle, y a veces el acto más heroico se convierte en la traición más imperdonable. Esto fue lo que ocurrió cuando decidí arreglar lo que ella me pidió que dejara en paz. Todo comenzó con un chirrido, o al menos eso dijo ella. Mi puerta no chirriaba, pero Clara Bennett apareció en mi porche la tarde siguiente con una lata de aceite, una sonrisa torcida y una frase. Tu bisagra está pidiendo auxilio. Esa fue la primera mentira que nos contamos. La segunda fue que la luz de su cocina zumbaba. La tercera, que el grifo del jardín perdía presión. En realidad, nada necesitaba arreglo. Ella solo inventaba excusas para aparecer, y yo las aceptaba porque 34 años de soledad voluntaria se derrumban más rápido de lo que uno quiere admitir cuando alguien te mira como si existir te convirtiera en suficiente. No me malinterpreten, yo no buscaba nada. Había alquilado aquella casa con 2 objetivos: silencio y olvido. Mi empresa de reformas en Asheville había quebrado 6 meses atrás, y con ella se fueron un socio, 10 empleados y la confianza de que podía construir algo que no se viniera abajo. Llegué a aquel barrio residencial sin más equipaje que una caja de herramientas y la decisión de no volver a responsabilizarme de la vida de nadie. Luego, Clara tocó a mi puerta. Aquella primera noche de cumpleaños, cuando entró con la tarta de chocolate casera y me dijo que ningún ser humano decente cenaba macarrones de caja en una fecha así, sentí una mezcla de fastidio y alivio. Fastidio porque había elegido estar solo. Alivio porque alguien había decidido ignorar esa elección. Me obligó a cocinar. Bueno, más bien me instruyó desde un taburete mientras yo cortaba cebolla y ella criticaba el filo de mis cuchillos. Para cuando el pollo estuvo en el horno, ya me había contado que era profesora de literatura en un instituto cercano, que llevaba 2 años divorciada y que el jardín trasero era su campo de batalla contra el caos. A cambio, solo me sacó que arreglaba cosas, que vivía de una indemnización y que cumplir años me parecía un trámite administrativo del universo. Se rió. Y aquella risa fue la primera reparación real que ocurrió en esa casa. Las semanas siguientes tejieron una rutina tan frágil como deliberada. Ella inventaba un problema técnico, un postigo descolgado, un enchufe que chisporroteaba, y yo acudía con mi taladro y la certeza de que ambos sabíamos que aquello era una farsa. Pero las farsas, cuando se repiten, se convierten en costumbre, y las costumbres en necesidad. Al cabo de un mes, las cenas juntos eran fijas. Yo cocinaba, ella traía el vino o un postre comprado. Hablábamos de libros, de alumnos difíciles, de los sueños que se habían quedado en cajas sin abrir. Clara tenía una forma de escuchar que no dejaba espacio para las máscaras. Cuando yo divagaba sobre reformas inacabadas, ella sentía como si estuviera hablando de poesía. Y cuando ella confesaba que a veces se sentía transparente para el mundo, yo quería decirle que para mí ya era la única persona sólida en kilómetros a la redonda, pero nada sólido permanece intacto si alguien está empeñado en romperlo. El pasado de Clara tenía nombre y apellido: Ryan Adams, su exmarido. Un hombre que no había aceptado el divorcio como un final, sino como una pausa estratégica. Apareció una tarde de sábado en el jardín trasero, sin previo aviso. Yo estaba ajustando la puerta del cobertizo, un arreglo real, esta vez, cuando oí la voz de Clara, tensa como un cable. Ya no tienes por qué estar aquí, Ryan. Él se apoyó en la cerca que yo había barnizado, con la arrogancia de quien cree que el terreno sigue siendo suyo. No levantó la voz, no hizo amenazas evidentes. Solo dijo,
Tú siempre vuelves a lo seguro, Clara. Y este tipo parece muy seguro. Luego se fue. Clara temblaba. Esa noche me contó que durante los últimos 2 años Ryan había seguido una pauta, llamadas en madrugada, mensajes que inocentes eran solo lo bastante ambiguos como para no ser denunciables, flores en el buzón el día que ella tenía una cita, acoso en estado puro, disfrazado de persistencia, y yo acababa de ser catalogado como un obstáculo. Las cosas escalaron rápido. Un lunes, Clara recibió un correo de la directora del instituto. Alguien había enviado una denuncia anónima acusándola de conducta inapropiada con un alumno. El detalle era falso, la crueldad perfecta. Clara tuvo que declarar ante el consejo escolar mientras sus compañeros la miraban con esa mezcla de lástima y sospecha que envenena cualquier ambiente. Mientras tanto, sus padres, que viven a 3 estados de distancia, recibieron un sobre sin remitente. Dentro, una foto de Clara y yo cenando en su porche con una nota. Su hija ha cambiado la familia por un obrero. El mensaje era doble, aislarla y humillarme. Clara lloró en mi cocina, no por el qué dirán, sino porque Ryan estaba atacando lo único que ella había construido tras el divorcio, su independencia profesional y la paz con sus padres. El instituto, presionado, la despidió de manera fulminante por daño reputacional, sin pruebas, sin defensa real. La vi apagar las notificaciones del teléfono y sentarse en el sofá vacía. Aquí es donde la historia se tuerce hacia la línea que yo no debía cruzar. Porque Clara, con los ojos secos y la voz firme, me pidió algo. No me dijo que la ayudara. Me dijo, prométeme que no harás nada. Conozco a Ryan. Si reaccionas, él gana. Si pruebas algo, él encuentra la forma de retorcerlo. Déjalo pasar, es mi guerra. Asentí, le dije que lo entendía. Y se lo dije mientras en mi cabeza ya estaba trazando un mapa hacia su casa. Porque esa misma noche una vecina de Clara, la señora Gable, me llamó. Su cámara de seguridad había captado algo 2 días antes. A Ryan, dejando un sobre en el buzón del instituto. La misma noche que se envió la denuncia. Lo vi con mis propios ojos en la grabación, la matrícula de su coche reluciendo bajo la farola. Tenía una prueba, tenía una dirección, y tenía una promesa que romper. Esa fue la primera decisión que no pude disfrazar de cortesía. Agarré mi chaqueta, la grabación en un USB, y salí sin hacer ruido. Clara dormía, confiada en mi palabra, y yo, con el motor ya encendido, me dirigí a casa de Ryan dispuesto a obtener lo que ningún juez le había podido arrancar, una confesión ante testigo. Lo que no calculé es que ella despertaría. El motor de mi camioneta rugió en la noche. Tenía el USB con la grabación, la dirección de Ryan en el navegador y una promesa rota latiéndome en el pecho. Lo que no calculé es que ella despertaría. Clara oyó el motor, vio mis sábanas vacías y supo, antes de que yo llegara a la primera esquina, que yo había decidido librar una guerra que me habían pedido no tocar. Pero yo ya no estaba pensando en promesas. Manejaba con una claridad fría, la que dan la rabia contenida y la certeza de tener razón. Ryan Adams vivía a 40 minutos, en un complejo de apartamentos de las afueras que parecía un monumento a la mediocridad. Frente a su puerta, con el móvil en modo grabación y la cámara de la señora Gable cargada en mi mente, respiré hondo. El plan no era la violencia. Era peor. Era la verdad, llamé. Ryan abrió en camiseta y pantalones de chándal, con la misma sonrisa displicente que le había visto en el jardín. Tardó 3 segundos en reconocerme. Luego su expresión mutó de sorpresa a desprecio. «¿El manitas de Clara? ¿Qué haces aquí?». No le respondí con palabras. Levanté el móvil y reproduje la grabación. La matrícula de su coche bajo la farola del instituto, el sobre blanco en su mano. «Las cámaras nunca mienten», dije. Ryan palideció. Intentó cerrar la puerta, pero mi pie ya estaba en el umbral. «No vengo a pegarte, aunque lo merezcas. Vengo a que me cuentes por qué arruinaste a la mujer que decías amar». Lo que siguió fue una danza de excusas. Él solo quería que Clara volviera, que el tipo del instituto era un rumor antiguo, que aquel sobre eran papeles personales. Le dejé hablar. Cuanto más hablaba, más se enredaba. Y entonces cometió el error que yo esperaba. «De acuerdo, fui yo», soltó. Pero no iba a hacerle daño. Solo quería que perdiera ese empleo que tanto le importa, para que entendiera que sin mí no es nadie. Tú no lo entiendes.
Las mujeres como Clara necesitan que les recuerden quién las protege. Eso era todo. El móvil vibraba en mi bolsillo, grabando cada sílaba. Repítelo, le dije, con una calma que nacía del desprecio. Dime quién mandó la denuncia falsa al instituto y los sobres a sus padres. Ryan, cegado por su propia arrogancia, lo hizo. Yo lo hice todo. Y volveré a hacerlo hasta que ella vuelva. Porque tú eres una distracción pasajera. Eres un vecino con un taladro. ¿Qué vas a hacer? Repararle el juicio. No le respondí. Detuve la grabación, la guardé con un gesto lento y le mostré la pantalla. Esto va directo a la supervisora del instituto, y si vuelves a acercarte a Clara, irá a la policía. Ahora tienes una confesión grabada sobre la mesa, Ryan. Feliz noche. Cerró la boca. Por primera vez vi miedo en sus ojos. De vuelta en la camioneta temblaba, no de miedo, sino de la conciencia de haber sobrepasado un límite que Clara me había rogado no cruzar, pero también de una convicción férrea: si no lo hacía yo, nadie lo haría. El fax del instituto era público. Envié la grabación con un correo conciso a la directora Linda Patterson, explicando quién era, adjuntando la prueba visual y pidiendo una revisión inmediata del caso. No pedí disculpas, no me justifiqué, solo dije: esto es lo que sucedió. Hagan lo correcto. A las 8 de la mañana siguiente, Clara despertó con 17 llamadas perdidas. La directora Patterson había escuchado la grabación. El consejo escolar, presionado por la evidencia, convocó una reunión de urgencia. A las 11, Clara recibió la noticia. Quedaba exonerada de toda acusación, su puesto le sería restituido con efecto retroactivo, y el instituto presentaría una disculpa formal. Su teléfono vibraba sin parar. Pero cuando me miró sentado en el borde de su cama, no había alivio en sus ojos. Había fuego. Lo hiciste, dijo. Fuiste a ver a Ryan, grabaste algo y se lo enviaste a mi jefa. Asentí. Clara, recuperaste tu trabajo. Ryan confesó. Está acabado. Se levantó, se apartó de mí como si yo fuera una extensión del mismo abuso que ella llevaba 2 años soportando. Tú no decides cuándo mi guerra está acabada. Yo te pedí una cosa, una sola: que no hicieras nada. Porque mi seguridad no depende de si Ryan está grabado, depende de que yo recupere el control de mi vida. Y tú me lo has arrebatado. Me quedé atónito. Había esperado gratitud, quizás lágrimas de alivio, no esto. Clara, él iba a seguir, no iba a parar. Yo solo quise protegerte. Su voz quebró. Protegerme es respetar mis decisiones, no secuestrarlas. Mi exmarido me manipuló durante años, me hizo sentir pequeña, sustituible, incapaz. Y de repente apareces tú, me miras como si yo fuera el centro del mundo, y luego haces exactamente lo mismo. Crees que sabes qué es mejor para mí, sin consultarme. No quiero un héroe, Daniel, quiero un compañero. La palabra héroe me golpeó como una bofetada, porque en el fondo, una parte de mí sí quería serlo. Había necesitado serlo, y ese reconocimiento me quemó. Me senté, dejé las manos sobre las rodillas derrotadas. Tienes razón. Clara se detuvo en seco. ¿Qué? Que tienes razón. No lo hice solo por ti. Lo hice porque vi a Ryan en mi propio reflejo. Un hombre que no sabía soltar, que creía que arreglar significa controlar. Yo no quería ser como él, pero al desobedecerte, me convertí en otro que decide por ti. Clara se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de un brillo confuso, entre la rabia y algo más frágil. Yo no tengo miedo de que seas como Ryan, dijo al fin, con una voz más pequeña. Tengo miedo de volver a dejarme manejar. De que un día me digas, es por tu bien, y yo vuelva a desaparecer dentro de la voluntad de otro. Ese es mi terror, Daniel. No un hombre violento. Un hombre que me ama y cree que sabe más de mi vida que yo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Porque ahí, en su cocina con el olor a café recién hecho y los restos de una tarta de cumpleaños ya rancia, comprendí que la verdadera reparación nunca había estado en la cerca, ni en la confesión de Ryan, ni en la sentencia del instituto. Estaba en ese instante, frente a una mujer que me pedía, aterrada, que no la salvara, que la acompañara mientras ella se salvaba sola. Me levanté y me coloqué a una distancia que ella pudiera elegir cerrar. Clara, dime qué necesitas. No qué necesitas que haga, sino qué necesitas de verdad. Ella titubeó.
Necesito que me prometas una cosa más, pero esta vez tiene que ser de verdad. Lo que sea, no me prometas que nunca volverás a actuar. Prométeme que nunca lo harás sin preguntarme antes, que cuando creas que sabes lo que es mejor para mí, te detendrás y me lo dirás a la cara, y que respetarás mi respuesta, aunque no la entiendas. Era una petición quirúrgica, precisa. Cortaba la raíz del paternalismo que yo llevaba dentro sin saberlo. Te lo prometo, dije, y esta vez no voy a romperlo. Me miró largamente, como si midiera el peso de mis palabras contra el recuerdo de todas las promesas rotas que había acumulado. Luego, muy despacio, se acercó y apoyó la frente en mi hombro. No fue un abrazo, fue un armisticio. Ambos sabíamos que la conversación no había terminado, que nos quedaban las reglas, las heridas abiertas, el miedo a lo bueno que se escapa por querer sujetarlo demasiado fuerte. Pero por el momento, respirar juntos era suficiente. Esa noche, encendimos la chimenea y nos sentamos en el suelo, sin alcohol, sin música, solo el chasquido de la leña y 2 tazas de té. Y entonces empezamos a construir el manual de lo que sería una relación de iguales. No desde la épica, sino desde la fragilidad. Pero esa historia la contaré más adelante, porque lo que vino después puso a prueba cada una de esas reglas de un modo que ni Clara ni yo habíamos previsto. Lo que vino después fue un silencio de 3 semanas. Luego, un golpe con membrete judicial. Ryan no solo no desapareció, contrató a un abogado. Me llegó una demanda civil por grabación ilegal, invasión de la privacidad y daño emocional. Pidió una indemnización de $50,000 y una orden de alejamiento que me prohibiera acercarme a Clara. La acusación venía envuelta en un lenguaje que nos ponía a los dos bajo la lupa. El señor Mercer manipuló a la señora Bennett para fabricar una confesión que ahora pone en riesgo su propia reputación profesional. Es decir, Ryan nos invertía los papeles. Él era la víctima, yo, el obsesivo. Clara leyó la notificación con las manos pálidas. No puede hacer esto, dijo, pero la ley es a veces más ancha que la justicia. El instituto, que apenas había cerrado la herida, recibió la copia de la demanda. La directora Patterson, una mujer que había luchado por la exoneración, me pidió no volver a aparecer por allí hasta que se resolviera el litigio. Clara volvió a sentir el suelo tambalearse bajo sus pies. Y yo, por primera vez, desde la noche de la confesión, sentí que la rabia me empujaba a actuar de nuevo sin consultar. Pero ahí estaba la promesa, la verdadera. No haré nada sin preguntarte antes, le recordé. Y ella me miró con unos ojos que eran mitad alivio y mitad miedo, porque la prueba no era si podíamos mantener la calma cuando todo iba bien. La prueba era qué haríamos cuando el pasado viniera con un ejército. El peor golpe no fue legal, fue mediático. Una periodista local, buscando carnaza, encontró la demanda y publicó un artículo con el titular: Triángulo amoroso en el instituto. Exmarido demanda al nuevo novio de la profesora. El artículo mencionaba mi pasado como empresario fracasado, el divorcio de Clara, y sugería que todo era un culebrón de barrio. Los comentarios en redes sociales fueron brutales. Desconocidos llamaban a Clara desesperada, a mí aprovechado, y a Ryan le dedicaban frases de apoyo como «pobre hombre, le quitaron a su mujer con engaños». La humillación pública es un veneno distinto al de la agresión privada. No te golpea una vez. Te gotea cada vez que miras el teléfono. Mis viejos colegas de Asheville también lo vieron. El socio que me había abandonado cuando la empresa quebró mandó un mensaje pasivo-agresivo. Parece que sigues metiéndote en proyectos que no puedes terminar. Una patada a un hombre caído. Clara lo leyó sobre mi hombro. No dijo nada. Simplemente apagó ambos teléfonos, cogió mi mano y me llevó hasta la cocina. Ahora es cuando se sabe si las reglas sirven, dijo. Y allí, mientras servía agua para un té que ninguno de los dos quería, tomamos la primera decisión juntos. No responderíamos en redes, no daríamos entrevistas, pero sí contrataríamos a una abogada, la recomendada por la señora Gable, una mujer llamada Irene Vega, que había llevado casos de acoso y conocía las grietas del sistema. Y lo más importante, Clara iría personalmente a hablar con sus padres, porque ellos, desde la demanda, habían guardado un silencio que pesaba más que un grito.
El encuentro con sus padres fue la prueba de fuego. Clara volvió sola. No porque yo no quisiera acompañarla, sino porque ella me pidió. Esta batalla es con ellos. Si tú vas, pensarán que te estoy usando de escudo. Necesito que confíes en que puedo poner límites a mi propia sangre. Confiar. Esa palabra, la misma que yo había violado al ir a casa de Ryan, ahora era el pilar de nuestra frágil construcción. La dejé ir, con el estómago encogido. Cuando regresó, sus ojos estaban hinchados pero su postura era firme. Me contó lo sucedido. Su madre había llorado, su padre había alzado la voz. Le habían dicho que aquella relación era una vergüenza, que cómo podía preferir a un vecino arruinado antes que recomponer su matrimonio, que Ryan aún la quería, que todo esto era una fase. Y Clara, por primera vez en su vida, les respondió sin pedir permiso. Papá, mamá, yo no soy un proyecto que ustedes puedan aprobar o rechazar. Ryan me destruyó la carrera y el alma. Daniel no me rescató, me acompañó mientras yo me reconstruía. Si no pueden respetar eso, tendremos que vernos menos. Pero no pienso esconderme ni disculparme por haber elegido a un hombre que me pregunta qué necesito en lugar de imponerme lo que él cree correcto. Los padres se quedaron en silencio. La abogada, dijo, la apoyó con documentos, la confesión grabada de Ryan, las denuncias previas de acoso que ella nunca había presentado por miedo. La evidencia era abrumadora, incluso para unos padres que querían creer lo contrario. Mientras, el proceso judicial avanzaba. Irene Vega nos citó en su despacho una mañana lluviosa. Tengo buenas y malas noticias, dijo. La buena es que la demanda es un castillo de naipes. La grabación se hizo en una conversación voluntaria. Él admitió el delito y la cámara de la vecina corrobora su presencia en el instituto. La mala es que el juez ha citado a una vista preliminar y Ryan quiere llamar a Clara como testigo. Va a intentar humillarla en el estrado, preguntarle sobre su relación contigo, sobre su vida íntima. Va a intentar que ella se quiebre. Me volví hacia Clara. Su expresión era de acero, pero su mano temblaba bajo la mesa. Iré, dijo. No quiero que declares sola, le dije, y esa frase fue otra bisagra. Yo habría intentado declarar por ella, decidir la estrategia, protegerla sin pedirle opinión. Ahora, la acompañaba si ella quería. Clara asintió. Sí, quiero que estés ahí, pero la que hablará seré yo. La vista no llegó a celebrarse. 2 días antes, el abogado de Ryan pidió una reunión de urgencia. Ryan, según supo Irene por una indiscreción de un pasante, se había derrumbado al revisar las pruebas durante el descubrimiento del caso. Había olvidado un detalle: la cámara de la señora Gable no solo lo grabó en el instituto, también registró un segundo sobre que dejó en casa de los padres de Clara una semana después. Ese sobre contenía amenazas veladas que rayaban en el delito penal. Cuando Irene le mostró la evidencia ampliada, Ryan, acorralado, pidió retirar la demanda si nosotros no presentábamos cargos por acoso. Clara, en un acto de pragmatismo que me dejó mudo, aceptó con una condición: que firme un documento donde renuncie a cualquier contacto futuro conmigo, mi familia y mi lugar de trabajo, y que pague las costas judiciales. Ryan firmó. Era la primera vez que su nombre quedaba atado a un papel que él mismo había provocado, certificando su derrota. Esa noche cenamos en casa de Clara, no para celebrar, sino para cerrar una puerta. El alivio no fue eufórico, fue un suspiro largo, como cuando termina un aguacero y todavía hay barro en los zapatos, pero en ese barro había brotado una certeza. Nuestras reglas habían funcionado. La promesa de no actuar a sus espaldas, la decisión de preguntar, el acompañamiento sin suplantación, nos habían sacado del hoyo más profundo, porque la verdadera victoria no fue sobre Ryan, sino sobre las versiones antiguas de nosotros mismos. El reparador insaciable que necesitaba ser héroe. Ella, la mujer que temía que cualquier amor viniera con grilletes. Una semana después, el casero me entregó una carta certificada. Vendía la propiedad. Tenía 60 días para desalojar. El golpe era casi poético. La misma casa donde Clara había irrumpido con una tarta y una amistad falsa, ahora me expulsaba. No tenía ahorros para otra fianza, ni energía para buscar. Clara me encontró en el porche con la carta en la mano. «Quédate», dijo.
una sola palabra. No ven a mi casa, no yo te ayudo. Quédate, como si ya hubiéramos discutido todas las razones y solo faltara pronunciarlo. Clara, no quiero invadir tu espacio. Acabamos de salir de una tormenta. No sería justo precipitar. No es precipitado si lo preguntas. Me interrumpió con una sonrisa cansada. Me dijiste que siempre me preguntarías. Pues hazlo, tragué saliva. ¿Quieres que viva contigo? Se acercó y apretó la carta contra mi pecho. Quiero despertarme cada mañana sin la excusa de un grifo roto para verte. Quiero que mi desayuno empiece con tu cara, no con un mensaje de buenos días. Y quiero poder pelear contigo por la temperatura del café sin que te vayas a otra casa a dormir. Me reí. Era una risa que arrastraba todo el miedo acumulado. Sí, dije, y esa noche metí mis herramientas en su garaje. La mudanza fue rápida. Voluntarios del barrio, la señora Gable con una cazuela de lasaña, un par de compañeros de Clara que trajeron cajas y chistes malos. Mientras guardaba mi taladro en el estante, Clara apareció con un paño y limpió una mancha de aceite inexistente. Para que te sientas útil, bromeó. Era el tipo de humor que habíamos construido. Sostenía, no escondía. La casa, que antes era solo suya, ahora olía a serrín y a canela, y a un futuro que ninguno de los dos había planeado pero que habíamos elegido. Ladrillo a ladrillo. La primera noche, ya con las cajas apiladas en un rincón, nos quedamos dormidos en el sofá, agotados y enredados. Cuando desperté, el olor a chocolate inundaba el salón. Era mi cumpleaños. 35. Clara estaba en la cocina, encendiendo una vela sobre una tarta casi idéntica a la de aquella primera noche, solo que esta vez no había puertas chirriantes, ni excusas, ni exmaridos al acecho. Había una mujer que me había enseñado que ser fuerte no consiste en salvar a los demás, sino en respetar su derecho a salvarse. Y cuando me senté frente a ella, con el sol entrando a raudales por la ventana del jardín, me miró y dijo la frase que me hizo entender que todo, incluso los macarrones de caja, nos había traído hasta aquí. Algunos deseos se cumplen sin necesidad de pedirlos en voz alta. Soplé la vela y, por primera vez en años, pedí un deseo. Pero esa es la última reparación, la que no se hace con las manos, y eso merece su propio capítulo. Esa última reparación empezó una mañana de domingo, 3 meses después de la mudanza, cuando Clara me encontró en el garaje con las manos metidas en el motor de una cortadora de césped que no nos pertenecía. Era de la señora Gable. La había arrastrado hasta allí sin consultarle a nadie, convencido de que un cojinete flojo era mi nueva misión. Ella se apoyó en el marco de la puerta, con una taza de café y esa expresión de paciencia quirúrgica que ya conocía. Le preguntaste a la señora Gable si quería que la arreglaras. Dejé la llave inglesa. Bueno, ella comentó que hacía ruido. Comentar no es pedir, Daniel. Solté el aire. Tenía razón. Todavía era un hombre que confundía el ruido ajeno con una orden de auxilio. Esa fue la última vez que cogí una herramienta sin que me la pusieran en la mano. Lo llamé la reparación invisible. Dejar de necesitar que el mundo estuviera roto para sentirme necesario. Pero no fue la única que hicimos. La casa, aquella que ahora era nuestra, empezó a llenarse de rituales. Los sábados por la mañana, Clara se sentaba en el porche con cuadernos y bolígrafos de colores. Llevaba semanas escribiendo sin decirme sobre qué. Una noche, dejó un borrador sobre mi mesita. Manual para reconstruirte cuando el mundo decida que sobras. Era el inicio de un libro. Había volcado su experiencia como víctima de acoso, su despido injusto, su manera de reconstruir la autoestima desde cero. Me pidió que lo leyera. Lo hice de una sentada con un nudo en la garganta. No me mencionaba por nombre, pero sí describía a un vecino que cambió una bisagra y, sin saberlo, me devolvió la llave de mi propia vida. Cuando levanté la vista, ella estaba nerviosa. Quiero publicarlo, dijo, pero necesito que sea verdad, no venganza. ¿Crees que alguien lo leerá? Esa fue mi oportunidad de ser héroe, sin estropearlo. No necesitas que te diga que sí, necesitas que te pregunte, ¿tú quieres que lo lean? Asintió. Entonces hazlo, pero no por mí. Por ti. El libro se publicó 9 meses después, en una editorial pequeña que lo catalogó como testimonio y guía. La presentación fue en la librería del barrio, con sillas plegables y café aguado.
La señora Gable ocupó la primera fila. Los padres de Clara aparecieron sin avisar, sentándose al fondo, con rostros tensos pero presentes. Ella no los esperaba. Habían pasado casi un año desde aquella conversación dura. Durante la firma de ejemplares, la madre se acercó, tomó el libro y dijo, «Tu padre y yo no entendíamos. Ahora estamos intentándolo». No hubo abrazo, pero hubo principio. Clara me buscó con la mirada y vi en sus ojos algo nuevo, la constatación de que sanar una familia no requiere rendirse, sino mantenerse entero mientras ellos deciden si entran o no. Mientras tanto, Ryan cumplió con el acuerdo judicial casi al milímetro, pero su memoria se desvanecía como humo. Una mañana, Irene Vega nos llamó con un dato inesperado. Ryan se había mudado a otro estado. Al parecer, su nueva pareja lo abandonó al descubrir el historial de acoso, y una posible oferta de trabajo se esfumó cuando la empresa googleó su nombre. No hubo venganza, solo la justicia silenciosa de un rastro público. El último acto legal fue una orden de alejamiento permanente, sellada sin ceremonia. Esa misma semana, Clara recibió una carta anónima. Dentro, una sola frase mecanografiada. Ojalá hubiera tenido a alguien como él. Sospechamos de quién era, pero nunca lo confirmamos. Clara la guardó en una caja junto a la demanda retirada, la carta de despido revocada y el primer ticket de compra que compartimos en un supermercado. Un pequeño museo íntimo de todo lo que habíamos atravesado. El empleo de Clara evolucionó. La directora Patterson se jubiló y la nueva dirección le ofreció a Clara la jefatura del departamento de literatura. Ella dudó. Si acepto, estaré corrigiendo exámenes hasta las tantas y quizás no tenga tiempo para escribir. Yo removiendo una salsa. ¿Y qué te impide delegar o pedir ayuda?, pregunté. Me miró con esa mezcla de sorpresa y orgullo que tanto me gustaba. Nada. Absolutamente nada. Aceptó. Esa noche brindamos no solo por el ascenso, sino por la lenta demolición del mito que decía que una mujer debía cargar sola el peso de su éxito. El verdadero punto de inflexión, el que me enseñó que el amor no se mide en hazañas sino en rutinas, sucedió un martes cualquiera. Yo estaba en el jardín, sin herramientas, solo observando los girasoles que Clara había plantado. Me senté en el suelo, no pensaba en nada, no arreglaba nada, simplemente estaba. Cuando ella salió a buscarme para cenar, se detuvo a unos metros. ¿Estás bien? Estoy tranquilo, dije. Fue la primera vez que decía esa palabra sin mentirme. Ella se sentó a mi lado, en la hierba, y apoyó la cabeza en mi hombro. No hablamos, no hacía falta. En ese silencio, comprendí que yo ya no era un hombre roto que buscaba reparaciones ajenas para ignorar las propias. Era un hombre que había aprendido a sentarse en el suelo sin sentir que el mundo se venía abajo si no lo sujetaba. Esa noche, en la cena, Clara puso sobre la mesa un sobre distinto. «Feliz aniversario de la primera bisagra falsa», bromeó. Dentro, una invitación, un viaje a la costa, una semana en una cabaña frente al mar, pagado con los primeros derechos de autor. Quiero que vayamos a un sitio donde no haya nada que arreglar para ver qué hacemos cuando no estamos arreglando cosas. Reí. Vamos a aburrirnos soberanamente, dije. Ojalá, respondió. El viaje fue una revelación. Caminamos por la playa, cocinamos mariscos sin receta, dormimos siestas larguísimas. Una tarde, mientras Clara leía en el porche de la cabaña, encontré en un cajón una vieja cámara Polaroid. Empecé a hacer fotos, ella con el libro, el atardecer, sus pies descalzos sobre la arena, el reflejo de ambos en un charco. Al revelarse, las imágenes tenían algo frágil y definitivo, como los recuerdos que uno elige conservar. Cuando volvimos, enmarcamos una de esas fotos, ella riendo, yo fuera de foco pero presente, y la colgamos en el salón, justo donde antes estaba la carta de despido. Meses después, en una cena con amigos en casa, uno de ellos preguntó, «¿Cómo evitan que la rutina los apague?». Clara me miró, arqueó una ceja. «Nosotros no evitamos la rutina, la construimos a propósito. Todos los miércoles, él cocina algo que nunca ha hecho. Todos los viernes, yo elijo una película que él jamás vería solo. Y todos los días, nos preguntamos algo incómodo antes de dormir». El amigo se quedó pensativo. «Algo incómodo como qué. Hoy te he sentido distante. ¿Hay algo que quieras contarme?».
Esta mañana me ha molestado que decidieras sin preguntar. ¿De qué tienes miedo ahora mismo? Esas preguntas, explicó Clara, no eran reproches. Eran invitaciones a no acumular silencio. Yo añadí, hemos descubierto que una relación no se rompe por una gran mentira. Se rompe por las pequeñas verdades que no dijimos a tiempo. La sorpresa final ocurrió justo un año después de aquella primera tarta de cumpleaños. Era un viernes, y yo estaba en el garaje ordenando herramientas cuando apareció Clara con una llave que no reconocí. Es de la casa de al lado, dijo. La han puesto en venta. Levanté una ceja. ¿Y? Y la he comprado. Me quedé mudo. ¿Qué has comprado la casa de al lado? No para vivir, para alquilarla a una familia joven que se muda la semana que viene. La madre es profesora sustituta en mi instituto, está huyendo de una situación complicada. Necesita un sitio seguro. Le he dicho que el alquiler puede esperar. Se me humedecieron los ojos. Aquella mujer que había jurado no volver a ser salvada estaba ahora tendiendo la mano a otra, desde su propia historia, sin pedir permiso ni héroes. ¿Y yo qué pinto en esto? Pregunté con la voz ronca. Tú me enseñaste que arreglar no es invadir. Así que vamos a ayudarla juntos. Tú te ocuparás de que la fontanería no explote. Yo me ocuparé de que ella sepa que aquí nadie le exigirá nada a cambio. Fue, sin duda, la reparación más bella, usar todo lo aprendido para abrir una puerta, literal y metafórica, a alguien que aún no sabía que podía reconstruirse. La familia se mudó un sábado soleado. La mujer se llamaba Elena, tenía un hijo pequeño y una cicatriz en el brazo que no hizo falta preguntar. Cuando Clara le entregó las llaves, Elena rompió a llorar. No sé cómo agradecer esto. Clara la abrazó. No tienes que hacerlo. Solo tienes que respirar. Lo demás vendrá con el tiempo. Yo, mientras tanto, cambié una llave de paso que goteaba y apreté los tornillos de una persiana. Pero esta vez no necesitaba ser el héroe. Solo el vecino que, habiendo sido reparado por el amor, aprendió a reparar sin esperar nada más que la satisfacción silenciosa de ver algo funcionar de nuevo. Esa noche, en casa, me senté en el porche con la cámara Polaroid en las manos. Hice una última foto, la fachada de nuestra casa, con las luces encendidas y la silueta de Clara moviéndose en la cocina. La agité hasta que apareció la imagen. Al dorso escribí: aquí se reconstruyeron dos personas, y ninguna necesitó pedir permiso para ser feliz. La guardé en la caja de los recuerdos, esa caja que había empezado con una demanda y ahora contenía una llave, una foto y un manual de autoayuda manuscrito. Así que, ¿cómo se pasa de un cumpleaños solitario a construir una vida donde el amor no se mide en gestas sino en preguntas? ¿Qué habrías hecho tú si, en lugar de un héroe, hubieras tenido que convertirte en un compañero que respeta los límites? Y, sobre todo, ¿has sentido alguna vez que la persona que te valora no es la que te encontró, sino la que se quedó después de que le mostraras todas las grietas? La historia de Daniel y Clara no es una historia de gestas ni de rescates. Es la crónica de dos personas que aprendieron a desmontar el mito del héroe para construir algo mucho más frágil y mucho más resistente. Una relación donde la fuerza no se mide por quién salva a quién, sino por quién pregunta antes de actuar. Y eso, créanme, es más difícil que arreglar cualquier cerca. Porque todos crecemos con la idea de que el amor verdadero es aquel que mueve montañas, que el acto supremo de cuidado es intervenir cuando el otro sufre, aunque no nos lo pida. Pero Daniel descubrió que saltarse una promesa, por noble que parezca, puede ser otra forma de arrebatarle a alguien el control de su propia vida. Y Clara, que ya había sido silenciada por un matrimonio tóxico, le enseñó que el amor no se demuestra ignorando los límites, sino honrándolos incluso cuando duelen. Esta historia nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces hemos confundido amor con control? ¿Cuántas veces hemos decidido por los demás convencidos de que sabíamos lo que era mejor para ellos? La línea entre proteger e invadir es más fina de lo que parece, y se cruza con una facilidad aterradora cuando la otra persona está en un momento vulnerable. Pero cruzar esa línea, aunque sea con la mejor intención, puede romper la confianza mucho más que cualquier enemigo externo. Lo que Daniel y Clara construyeron no fue una fortaleza contra el mundo.
Fue un espacio seguro donde ambos podían ser frágiles sin miedo a que el otro usara esa fragilidad para tomar las riendas, donde las herramientas dejaron de ser un escudo y se convirtieron en lo que siempre debieron ser, simples instrumentos para hacer la vida más cómoda, no para ganar batallas ajenas. Quizás por eso, al final de todo, la mayor reparación no fue la valla del jardín, ni la reinstalación laboral, ni siquiera la derrota legal de Ryan. Fue la reparación interna de dos personas que entendieron que el amor no es una deuda que se paga con actos heroicos, sino un pacto diario de respeto, preguntas y silencios compartidos. Como bien dijo Clara, algunos deseos se cumplen sin necesidad de pedirlos en voz alta, pero solo si dejas de gritar tus propias certezas el tiempo suficiente para escuchar los latidos del otro. Así que ahora les pregunto, ¿alguna vez has sentido que alguien te valoró no por lo que hacías por él, sino simplemente por quién eras cuando dejabas de intentar arreglarlo todo? ¿Has encontrado a esa persona que se quedó después de ver todas tus grietas y en lugar de rellenarlas te enseñó a iluminarlas? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia, porque estoy convencido de que el mundo está lleno de Danieles y Claras que aún no saben que su historia merece ser contada. Si este relato te hizo reflexionar, deja un like, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando esos momentos cotidianos que, sin que nadie lo espere, cambian vidas enteras. Hasta entonces, recuerda, a veces la persona que realmente te ve no es la que te encontró primero, sino la que decidió quedarse cuando ya no quedaban máscaras que arreglar.